En esta oportunidad vamos a hablar sobre climaterio y menopausia, ¿no? En realidad es un capítulo muy amplio, es algo muy interesante lo que es el climaterio y la menopausia, ¿no? Y lo vamos a resumir en unos pocos minutos, ¿ya? Bien, yo soy la doctora Salvatierra, muy buenos días tengan ustedes. Vamos a definir a la menopausia como el cese de los ciclos menstruales que es causada por la pérdida de la capacidad ovulatoria de los ovarios, ¿ya? Se produce una falla ovárica. Deriva de la palabra griega menos y pauses, que significa final, ¿ya? La edad media que se presenta son los 52 años de vida, pero esto depende, por ejemplo, en nuestro país, en Cochabamba, es a los 48 años, y en otros países puede ser a los 50, 51 años. Pero por regla general se considera que es muy frecuente que se presente a los 52 años. Este es un resumen de toda la vida menstrual de la paciente, ¿no? Comienza con la menarca, la parte verde es la edad que es fértil la paciente, la celeste es la transición menopáusica, la línea roja se refiere a la menopausia y toda la parte blanca es la postmenopausia. Acá también vamos a ver los cambios hormonales que suele ocurrir, ¿no? Normalmente en la edad fértil la FSH se encuentra entre 10, ¿no? En la transición menopáusica ya comienza a subir por encima de 10 y al final de la transición menopáusica puede estar en 20. En la menopausia está en 30 y posteriormente sube a 40. Entonces, para verlo más amplio, entonces vemos, ¿no? Lo que les he dicho, que unos años antes de la última menstruación tenemos la transición menopáusica inicial y luego la transición menopáusica final. Luego, el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico retrospectivo, un año después de que la paciente no tiene menstruaciones. Entonces, para explicarles más claro, la menopausia es el final de la menstruación. Un tiempo previo se llama perimenopausia y 2 años después perimenopausia. Posteriormente, la paciente pasa a la edad de la postmenopausia y previo a la menopausia está la transición menopausia. Por ejemplo, si una paciente nos viene con un sangrado anormal a los 70 años, vamos a diagnosticar sangrado anormal de la postmenopausia, ¿ya? Es importante. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la transición menopáusica, el periodo previo a la última menstruación. Es el periodo que precede al cese definitivo de los ciclos menstruales. Es una etapa de transición entre la madurez reproductiva femenina y el cese definitivo de la función ovárica. Se caracteriza por una depresión total y completa de la capacidad ovulatoria de los ovarios. Existe disminución de los estrógenos con déficits séricos de estradiol e inhibina. La primera hormona que se altera es la inhibina. Los niveles hormonales de la hormona folículo estimulante se van incrementando. Entonces, bueno, para ver en el estrado, en la transición menopáusica, hay mayor variabilidad en los periodos de los ciclos menstruales. Es decir, la paciente viene a la consulta porque sus menstruaciones duran más tiempo, porque presenta periodos de hemorragia, periodos de amenorrea, ¿ya? Estos ciclos pueden ser cortos o largos y pueden durar más de 7 días. Lo normal es que dure entre 3 y 7 días. Y las concentraciones de FSH están elevadas y la inhibina beta, que es la primera hormona que se altera, se encuentra descendida. ¿Ya? Y lógicamente, como la paciente ya tiene aproximadamente 1500 folículos en esta etapa, la hormona antimülleriana va a estar disminuida, ¿no?
Y si le hacemos un recuento ovulatorio mediante ecografía, los folículos están sumamente depletados. Entonces, ahora, la perimenopausia es el periodo de tiempo antes de la última menstruación, cuando acontecen los cambios biológicos, clínicos y endocrinológicos hasta un año después de la última menstruación. La premenopausia, periodo desde la menarca hasta antes de la última menstruación. En la posmenopausia es el periodo de tiempo desde la última menstruación hasta que la paciente fallece. ¿Qué es lo que determina que la paciente tenga una menopausia más precoz que otras? La mayoría no se sabe por qué, ¿no? Pero existe un factor genético familiar. O sea, si su mamá ha presentado la menstruación a los 45 o 46, ella también lo puede hacer. Se puede presentar una menopausia precoz cuando es debajo de los 40 años, ¿no? Cuando son pacientes que vienen de embarazos cronológicamente prolongados, cuando en la infancia ha tenido carencias nutricionales, el tabaquismo, ¿por qué? ¿Por qué sería el tabaquismo que produce una menopausia precoz? Porque disminuye la cantidad de folículos. Y también porque disminuye la circulación de los ovarios, ¿ya? En el síndrome de Down, las pacientitas con Down, su menopausia es precoz, puede ser iatrogénica porque nosotros hacemos una cirugía donde podemos sacar los ovarios, ¿no? Y bueno, si se justifica cuando es un cáncer de mama, por ejemplo, para inhibir la secreción de estrógenos. Muchas veces en la histerectomía ven un quiste y le sacan, optan por sacarle un ovario, le dejan el otro ovario, pero ese ovario puede ser que funcione poco tiempo. Una endometriosis y la salpingectomía. ¿Por qué la salpingectomía puede afectar el tiempo de duración de las menstruaciones? Y ya no hay un óvulo que llegue hasta el útero. No, lo que pasa es que en la salpingectomía muchas veces seccionamos la arteria ovárica, ¿no? Entonces ahí los ovarios, al no tener irrigación, pierden la capacidad ovulatoria, ¿no? Y la menopausia tardía, por ejemplo, en pacientes consumidoras de alcohol, porque el alcohol produce neoformación vascular, ¿no es cierto? Las pacientes japonesas desde que nacen consumen, ¿cómo se llama esto? Soya, y la soya es un fitoestrógeno. Y las pacientes obesas por la transformación periférica de los andrógenos a estrógenos. Entonces, esto es un resumen más o menos de lo mismo. Y entonces vemos qué pasa en esta transición menopáusica, especialmente en la parte final. Hay cambios biológicos, psicológicos, y la paciente se pone muy vulnerable a esta transición climatérica y transición menopáusica. Cada paciente tiene síntomas individuales que repercuten en la calidad de vida. Hay algunas pacientes muy raras que nos dicen, doctora, a mí me ha pasado la menopausia y no me he dado cuenta. Ha venido la última regla y nunca más se menstruó. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Porque realmente los síntomas son muy tremendos, afectan la calidad de vida. Entonces, en los cambios hormonales que vamos a encontrar, lo que primero se altera es la inhibina, ¿no es cierto?, que desciende. Y comienza a aumentar la FSH. La LH se mantiene en la transición menopáusica. Los estrógenos, un año antes de la última regla, recién se altera. Y el número de folículos ováricos disminuye, ¿no? La antimülleriana también está muy por el suelo. Entonces sabemos que el embrión tiene aproximadamente 5 millones de folículos primordiales, que cuando nace estos folículos son aproximadamente 5.000. Cuando llega a la transición menopáusica tiene 1.500 aproximadamente, y estos 1.500 se ponen atrésicos rápidamente. Pero no quiere decir esto que una paciente en la transición menopáusica no se embarace. Hay pacientes que
que se embarazan a los 45 años, 47 años, y sabemos de que los bebés que nacen de pacientes cerca a la menopausia tienen muchos problemas de tipo cromosómico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Down. También generalmente pacientes que se embarazan a esta edad presentan abortos espontáneos o son sacos anembrionados por los problemas genéticos que ya puede presentar, y los óvulos ya están envejecidos. Entonces, los ovarios tienen incapacidad de responder al estímulo del FSH y la LH. Hay un descenso en la producción de estrógenos y se incrementa la producción de FSH y la LH debido al descenso de los estrógenos y la producción de la inhibina por la capa granulosa de los ovarios, ¿no? La inhibina tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, la que primero se afecta es la cadena beta, ¿ya? Entonces, es producida a nivel de las células granulosas del folículo ovárico. Es la hormona responsable de inhibir la biosíntesis y la secreción por parte de la hipófisis anterior de la FSH. Se ve reducida en su concentración y esto hace que los niveles de FSH se incrementen. Entonces, el primer evento es la disminución de la inhibina. Luego los niveles de estradiol se mantienen normales o ligeramente bajos. Posteriormente la inhibina A, la cadena alfa, también se altera y ya comienza en la menopausia, o sea, en la transición menopáusica tardía, el estradiol ya se ve más bajo. El hipotálamo libera la GnRH y esto estimula la adenohipófisis para que se libere el FSH. Existe a 13 de los folículos, no hay suficiente cantidad de folículos para la producción. ¿Y qué pasa con la hormona luteinizante? Los niveles basales pueden estar ligeramente más altos en la transición tardía. Los pulsos de secreción de LH son más anchos y son menos frecuente la liberación, ¿ya? La atresia folicular hace que los folículos disminuyan en cantidad, disminuye la inhibina, aumenta la FSH, aumenta el reclutamiento folicular, hay aceleración de la maduración de los folículos y los ciclos son cortos y son anovulatorios, ¿ya? Entonces, otra hormona que se afecta es la progesterona. La progesterona también desciende. Entonces, al haber estrógeno, no hay oposición de la progesterona porque ha bajado ostensiblemente. Y en esta época se puede presentar hemorragias. La paciente puede venir con sangrados muy abundantes y está en la transición menopáusica, ¿no? Viene pacientes con hemorragias, con eliminación de coágulos, bastante difícil de tratar. El estrógeno lo que hace es de que el endometrio se engruese y esto es lo que ocasiona el sangrado anormal que presentan estas pacientes, ¿ya? Se les da progesterona y disminuye este sangrado. Bueno, porque es debido a al déficit de progesterona. Y esto nos lleva a una hiperplasia endometrial que puede terminar en un cáncer de endometrio si persiste esta alteración, ¿ya? Bueno, el hipoestrogenismo incrementa la GnRH, el número de folículos disminuye, la inhibina disminuye, la FSH va a ir aumentando, la LH permanece normal, los ciclos son cortos y hay déficit de progesterona, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los andrógenos? Los andrógenos son producidos por la glándula suprarrenal y también por ¿quién? ¿Quiénes produce la glándula suprarrenal? Y los ovarios, ¿no es cierto? La androstenediona y el 25% de la testosterona circulante es producido por los ovarios, ¿no? En la transición menopáusica, como no hay estrógenos, ese
ovario no está funcionando, entonces disminuye la cantidad de andrógenos